Buenas noches, hermanos. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo, contento, gozoso de estar con ustedes, dándoles todo una bendición en esta Navidad, ¿cierto? Compartiendo quizás con su familia. Y vamos a compartir esta noche noche tarde, ¿cierto? La palabra del Señor. Y siempre dando gracias al Espíritu Santo que nos asiste constantemente. Y también dando gracias a todos los hermanos que comparten, ¿cierto? Estos registros que quedan grabados y para también aquellos que puedan ver, ¿cierto? El día de mañana. Amén. Esperando que nuestro Señor los bendiga a través de su mensaje, de las Escrituras, esperando que todos crezcamos en el Señor, ¿cierto? Vamos creciendo, vamos madurando en el Señor a través de su palabra. Vamos a leer en esta noche la palabra que se encuentra en el libro de Primera de Tesalonicense. Primera Tesalonicense, capítulo 1, versículos 4 y 5 vamos a leer. Amén. Amén. Voy a leer una versión K2. Dice, nosotros sabemos, hermanos, que Yahweh, o Dios, ¿cierto?, los ha amado y escogido a ustedes. Que las buenas noticias que les llevamos no se convirtieron en ustedes en solo un asunto de palabra, sino también uno de poder del Ruach HaKodesh. La Reina Valera dice el Espíritu Santo. Y con visión total. Bien saben cómo vivimos por causa suya cuando estuvimos con ustedes. Amén. Amados, en la teología, el Evangelio son las buenas nuevas, las buenas noticias. Y en el culto imperial, amado, romano, en la historia, ¿cierto? Y hoy día también en el cristianismo, el Evangelio es un mensaje de salvación. Por parte de, ¿cierto?, de Yahshua, un Salvador que ha traído paz, ¿cierto?, y beneficio a la humanidad. Quizás ese es el motivo principal, ¿cierto?, de que muchos hoy día están celebrando Navidad. Pero el propósito central de todo esto, amado, es un Salvador que vino a traer paz, que vino a traer buenas noticias. Y esas noticias es por el poder del Ruach HaKodesh. Y eso es una convicción total, una convicción que cada uno de nosotros debiéramos tener como hijo de Dios. El poder del Ruach HaKodesh, ¿cierto?, del Espíritu Santo. Porque este es una expresión, amado, ¿cierto? Es el aliento de Yahweh, el aliento de Yahweh, es el espíritu de Yahweh. Cuando viene a nuestra vida, dice la palabra que somos templos del Ruach HaKodesh, somos templos del espíritu. Entonces el espíritu, ese espíritu es el que participa en la creación y opera sobre ella. Es el creador, es lo vital, lo divino, ¿cierto? Entonces el Evangelio dice que vino con poder, con poder. No estos poderes que muestran, ¿cierto?, esa serie, ¿cierto?, de Dragon Ball que tiran poder. No es ese poder. Entonces, vamos a ir entrando, ¿lo cierto?, en lo que Dios quiere en esta noche, hablando sobre este Evangelio, donde la Biblia es oída y obedecida, las vidas son cambiadas. Entonces, ese es el poder de Yahweh.
a todo aquel que en él cree. El que cree, ¿cierto?, será salvo, y el que no cree ya ha sido condenado. Entonces el poder de Yahweh, ¿qué ha hecho el poder de Yahweh en su vida? Desde el primer momento en que creyó, o desde el primer momento que hemos creído en nuestro Señor. Entonces el Evangelio a nosotros nos ha ido, ¿cierto?, cambiando ese poder. Cambia a la gente. El Ruach HaKodesh, siempre el Espíritu de Dios, se habla del Espíritu de santidad. El que nos santifica es el Espíritu de Dios. Es un símbolo de fuego, es el viento y el agua como característica, ¿cierto? Entonces, cuando se acepta el Evangelio, el Espíritu Santo es el que cambia. Yahweh, ¿cierto? El poder de Yahweh es el que cambia a las personas. Porque sin la obra del Espíritu Santo, nuestras palabras no tienen sentido. Porque es el Espíritu Santo que nos convence de pecado, ¿cierto? Para que podamos entrar en el camino del Señor. Nos convence y nos da esa seguridad, ¿cierto? La seguridad de la verdad del Evangelio, la verdad, ¿cierto?, de su Evangelio. Esa es la promesa del Espíritu Santo. Cuando Judas dice, no el Iscariote, le dijo, ¿qué ha pasado, Adón? ¿O qué ha pasado, Señor? ¿Cierto? Que estás al revelarte a ti mismo, o a nosotros y no al mundo. Los discípulos, amados, seguían esperando que Yahshua estableciera un reino terrenal y derrocase a Roma. Entonces les dificultaba, amados, entender por qué no le decía al mundo en general que era el Mesías. Lo que pasa, hermanos, amados, que no todos podían entender el mensaje de Yahshua. Entonces, desde Pentecostés, desde el libro de los Hechos, capítulo 2, ¿cierto? El evangelio del reino se ha proclamado en el mundo entero. Y aún así, no todos son receptivos al mismo. Porque él se revela, ¿cierto? Se revela. ¿Quién se revela? Solamente aquellos que reciben a Cristo. Por eso es que el mundo no entiende esto. Tiene que recibir a Cristo. Tiene que revelarse a sí mismo. Cristo tiene que revelarse a sí mismo a cada uno de nosotros. Entender que esas revelaciones, las revelaciones de Yahshua, porque Yahshua es el que guarda las revelaciones más profundas de su persona para quienes lo aman y le obedecen. Por eso es que cuando habla en Juan capítulo 14, versículo 26, dice, más el consejero, el Ruach HaKodesh, él es el consejero. El Espíritu Santo es el consejero, el que nos ayuda a recordar lo que él nos ha enseñado. Por eso, amados, que los discípulos tuvieron 3 años, ¿cierto?, con Jesús, con Yahshua, y aprendieron del ministerio de nuestro Señor. 3 años con él. Y después viene el Ruach HaKodesh en el libro de los Hechos. Entonces le hizo recordar lo que le habían enseñado. Esto tiene que ser, ¿cierto?, por el Espíritu de Dios. O sea, no cualquiera puede entender las Escrituras, la palabra del Señor. Son 66 libros, los cuales Dios nos va dando la iluminación. Entonces, esta promesa que nos hablan en Juan 14, 26, cuando dice más el consejero es el Ruach HaKodesh, o el Espíritu Santo, esta promesa asegura la validez del Nuevo Testamento. El Espíritu Santo nos ayuda a recordar, ¿cierto? Los discípulos, como le dije anteriormente, fueron testigos de la vida y la enseñanza de Jesús. Fueron testigos de eso. Pero el Espíritu Santo les ayudó a recordar. Les ayudó a recordar.
Si una persona no está en la palabra del Señor, no está escudriñando las Escrituras, ¿cierto? No va a entender, no entiende las Escrituras. Como dice el hermano, le va a quedar como un poncho las Escrituras. Entonces, Yahshua dice que Yahshua enseñó e hizo, ¿cierto? Y el Espíritu Santo nos puede ayudar de la misma manera a nuestra vida al, ¿cierto?, escudriñar las Escrituras. Porque la Biblia nos estudia. Porque algunos dicen, ¿se estudia la Biblia? No, se escudriña. Escudriñar es más que estudiar. Es confiar. Es confiar. Confiar en Él. Que Él es el que planta la verdad en nuestros corazones, en nuestra mente. Él los convence de la voluntad de Dios, ¿cierto? De la voluntad de Yahweh. Y Él nos hace recuerdo cuando nos apartamos, ¿cierto?, de las Escrituras. Él nos trae recuerdo porque se escribe en nuestros corazones, las Escrituras. Isaías habla, ¿cierto? Habla del Ruach de Yahweh que reposará sobre él. Isaías 11:2 dice, mire, se lo voy a leer. El Ruach de Yahweh reposará sobre él. El Ruach de sabiduría, de entendimiento, el Ruach de consejo y de poder, y el Ruach de conocimiento y misericordia lo llenará. Entonces, cuando habla, ¿cierto? En esta palabra, en Isaías 11:2, habla del reinado justo del Mesías, ¿cierto? Una palabra profética para hablar del Espíritu Santo, del Ruach, ¿cierto? Los atributos del Espíritu Santo, que son sabiduría, son inteligencia. Y esto caracteriza, amado, el ministerio de Yahshua. Entonces, esta revelación por el Espíritu de Yahweh son las profundidades de Yahweh, lo que habla Pablo a los Corintios. 1 Corintios 2:10 habla de estas profundidades de Yahweh, las profundidades de Dios, lo profundo de Dios. Esa es la naturaleza insondable de Yahweh. Esa naturaleza insondable de Yahweh está hablando del plan de salvación, la muerte y la resurrección, que el mundo no lo entiende, ¿cierto? Es la promesa de esta salvación que Él nos ha dado, que ha sido revelado solamente a aquellos que creen que todo lo que Yahweh, lo que Dios dice, es verdad. Eso es lo profundo de Dios, lo insondable de Dios. Este es el conocimiento, ¿cierto? Este conocimiento, estas profundidades de Yahweh. Porque en 1 Corintios 2:10 dice eso. Es a nosotros, sin embargo, que Yahweh ha revelado estas cosas. ¿Cómo? Por medio del Ruach, por medio del Espíritu, por medio del Ruach que todo lo escudriña. El Espíritu es todo el que todo lo escudriña. Y aún las mayores profundidades de Yahweh. Es el conocimiento, amado. Sin embargo, no lo podrá poseer aún la gente más sabia, a menos que acepten el mensaje de Dios. Porque algunos pueden tener sabiduría, ¿cierto? Una sabiduría humana, conocimiento humano, pueden ser profesionales, tienen mucho conocimiento. Pero si no aceptan a Yahshua, no está el conocimiento de Dios. Todos aquellos que rechazan este conocimiento de Yahweh, son necios, sin importar cuán sabios se los considera el mundo. Entonces, cuando vemos nosotros, cuando Pablo habla en 1 Corintios 2:13, dice, usamos la forma de hablar que nos dicta el Ruach, que nos dicta el Espíritu, por la cual explicamos cosas del Espíritu, del Ruach, a las personas que tienen el Ruach, a las personas que tienen el Espíritu. Entonces, dice, estas son las cosas que estamos hablando. Cuando rechazamos la forma de hablar que dicta la sabiduría humana, porque la sabiduría humana tiene una sabiduría que es terrenal, pero la sabiduría de Dios
es otra, amado, es más profunda. Entonces vemos, amados, que cuando habla de estas profundidades, esta forma de hablar, este conocimiento, es lo que Yahweh tenía que decir. ¿Por qué? Porque Pablo, cuando está hablando, dice que lo estaba meramente dando sus propios puntos de vista, sus impresiones. Él hablaba lo que Yahweh tenía que decir. Era bajo, amado, la inspiración del Espíritu Santo. Por eso dice, usamos la forma de hablar que nos dicta el Espíritu, por el cual explicamos cosas del Espíritu a las personas que tienen el Espíritu. Entonces, estas son las palabras de Yahweh. La revelación es para aquellos que tienen el Espíritu de Dios, no para el hombre natural. Pablo a los Corintios le dice, el hombre natural no recibe las cosas del Ruach de Yahweh, de Yahweh, de Dios. El hombre natural no recibe estas cosas del Espíritu, porque para él son absurdas. Todos aquellos que no tienen el Espíritu de Dios, para ellos es absurdo. No tienen la capacidad para entenderla porque son evaluadas por medio del Ruach. Es contradictorio, amado. Es contradictorio celebrar la Navidad cuando rechazan a Yahshua. Es como contradictorio el mundo. El mundo tiene una manera de ser. La persona que tiene el Espíritu puede evaluarlo todo, mientras nadie está en oposición para evaluarlo a él. Entonces, los que no son cristianos no pueden entender a Yahweh, no pueden entender a Dios. No pueden captar el concepto que el Espíritu de Yahweh vive en los creyentes. Eso no está en la mente de cualquier persona, amado. Entender que el mismo cielo viene al corazón de la persona. Entonces no podemos esperar que la mayoría de la gente apruebe o entienda su decisión de seguir a Yahshua. Porque todo parece tonto para ellos. Más algunos dicen que la Biblia es antigua y tantas cosas más. Mira, amados, amada iglesia, así como una persona sin oído musical no puede apreciar la música agradable, el que rechaza a Dios no puede entender lo hermoso del mensaje. ¿Por qué? Porque las líneas de comunicación están rotas. No puede oír a Yahweh lo que le está diciendo. Por eso que la promesa del Espíritu Santo, cuando Jesús dice, lo que yo dejo con ustedes es shalom. Le estoy dando mi shalom, le estoy dando mi paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo le estoy dejando la paz. Esa paz profunda, duradera. Es el reposo de Dios. Jesucristo en el corazón del ser humano, en la obra del Espíritu Santo, ¿cierto? A diferencia de la paz del mundo, porque el mundo no tiene paz. La definición de paz del mundo puede ser ausencia de conflicto, ¿cierto? Cuando no tiene conflicto. Esta es una paz confiada, seguridad en cualquier circunstancia. Pero la paz de Yahshua, no tenemos por qué temer el presente ni el futuro. Venga lo que venga, problemas. Nosotros podemos resolver, ¿cierto? Podemos resolver por nuestro espíritu, ¿cierto? Por nuestro quizás temperamento o solucionarlo, ¿cierto? Por nosotros mismos, las enfermedades, los conflictos, todas estas cosas se pueden solucionar. Pero la muerte nunca se puede solucionar. Por eso que solamente Yahshua puede traspasarlo, ¿cierto? A ese lugar de muerte. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré de alguno, ¿cierto? Porque Él es Yahshua, es nuestro pastor. Entonces, si su vida o nuestra vida está cargada de tensión, tenemos que permitir que el Espíritu Santo lo llene. Entonces, esa es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida.
Por eso la palabra, Pablo a los filipenses le dice, regocíjense en el Señor siempre, siempre. No se preocupen por nada, o sea, por nada estéis afanosos. Y lo más que hace el mundo, ¿cierto? Estar afanado, estar afanoso. Esto parece imposible, hermano, el afán. Todos tenemos preocupaciones. Todas las personas tienen preocupaciones. Preocupaciones del trabajo, preocupaciones del hogar, preocupaciones del colegio. Todos tienen preocupaciones. Todos tienen afanes. ¿Cierto? Toda la gente tiene afanes. Toda la gente se afana. ¿Cuál es el consejo de Pablo a los filipenses? Es cambiar nuestras preocupaciones en oraciones. Por eso dice, no se preocupen por nada estén afanosos. Por el contrario, hagan rogativas a Yahweh mediante la oración, la petición con la acción de gracia. Es cambiar, amado, las preocupaciones por oración. Es ahí donde encontramos la paz. Es ahí donde encontramos la tranquilidad. Entonces la pregunta que nos podemos hacer, ¿cierto? Una pregunta retórica. ¿Quiere usted preocuparse menos? Entonces, para preocuparse menos hay que orar más. Porque en el momento que empiece a preocuparse, deténgase y ore. Por eso Pablo a los filipenses dice, no se preocupen por nada esté afanoso. Hagan rogativa a Yahweh mediante la oración, la petición con acción de gracia, dando gracias al Señor. Entonces, amado, regocijaos siempre. Entonces, la paz de Yahweh, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ese entendimiento de la paz de Yahweh es diferente, como le dije anteriormente, a la paz del mundo. El que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará. La paz verdadera no se encuentra en el pensamiento positivo, ¿cierto? En la ausencia de conflicto o los buenos sentimientos. Ella es producto de saber que Yahweh es el que tiene el control de todas las cosas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos, amados, amada iglesia, nuestra ciudadanía en el reino de Yahshua está asegurada. Nuestro destino está determinado y podemos tener victoria sobre el pecado. Entonces, permitamos, amado, permitamos que la paz de Yahweh guarde sus corazones de toda ansiedad. Tenemos que enfocar los pensamientos a todo lo que es verdad. Por eso Pablo le dice a los filipenses, enfoquen sus pensamientos en esto, pensar, ¿cierto? En todo lo que es verdad. Enfocar los pensamientos, la mente, ¿cierto? Es lo que nosotros dejamos entrar en nuestras mentes. El mundo, hermano, nos bombardea con información. Nos está bombardeando con información. A veces son informaciones erróneas. Entonces, lo que dejamos entrar en nuestras mentes determina lo que expresamos con palabras y acciones. Pablo, cuando nos dice que llenemos nuestras mentes con pensamientos verdaderos, Filipenses 4:8, cuando dice, enfoquen sus pensamientos hacia todo lo que es verdad, a todo lo verdadero, a todo lo que es honesto, lo que es noble, ¿cierto? Lo que es justo, lo que es puro, amable, de buen nombre, de virtud, dignidad y alabanza. Algo que sea digno de alabar. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que enfocar nuestros pensamientos. Porque hay pensamientos que son impuros, pensamientos que son sueños muchas veces ilusorios. Entonces, esos pensamientos tenemos que examinarlos.
Por ejemplo, lo que dejamos entrar en la mente a través de la televisión o los libros que estamos leyendo, las conversaciones, las películas, las revistas. Entonces, tenemos, amados, que reemplazar los materiales que son dañinos con materiales útiles. Y sobre todo, leer la palabra de Dios y orar, ¿cierto? Pidiéndole a Él que ayude a concentrarse en lo que es bueno, en lo que es puro. Y esto, amado, requiere práctica, no es fácil. Sí sé que no es fácil, pero puede lograrse. Por eso dice Pablo a los Filipenses, en esto pensad, porque Yahweh es quien da shalom, da la paz, y Él estará con ustedes. La palabra de Yahweh no significa, amado, no es suficiente escuchar o leer la palabra de Dios, ni incluso conocerla bien, sino que tenemos que ponerla en práctica, poner en práctica la palabra. Qué fácil, amada iglesia, es escuchar un sermón y olvidarnos de lo que dijo el predicador. Si usted le pregunta a alguien de qué se trató la predicación, alguno va a captar lo que más le conviene, ¿cierto? Qué fácil es leer la Biblia y no pensar cómo vivir de una manera diferente. Qué fácil es discutir lo que significa un pasaje y no vivir su significado. Entonces, exponernos a la palabra de Dios no es suficiente. Ella nos debe conducir a qué? A la obediencia, a poner en práctica lo que Dios nos está enseñando. Cuando Nicodemo viene donde Jesús, y Yahshua le responde a Nicodemo y le dice, si en verdad yo te digo que a menos que una persona nazca del agua y del ruaj y del espíritu, no puede entrar en el reino de Yahweh. No puede entrar en el reino de Yahweh. El contraste, amado, entre el nacimiento físico del agua y el nacimiento espiritual, que es del espíritu. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo que él debía nacer del agua y del espíritu, él nos estaba refiriendo literalmente al agua, que tiene que ver con el bautismo o el líquido amniótico, ¿cierto?, en el vientre materno, sino que se refería a la necesidad de una limpieza, una renovación espiritual, porque el Espíritu Santo es el que santifica, amado. Primero viene la posesión del Espíritu. Cuando viene el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, viene el Espíritu Santo. Entonces ahí viene esa renovación espiritual que tiene que ver con la santidad, una regeneración progresiva del Espíritu Santo que va trabajando en cada uno de nosotros a través de la Escritura, a través de la presencia. Entonces, por eso que cuando Pablo le habla a Tesalonicenses, le habla de estas buenas noticias. Estas son las buenas noticias que les llevamos, que no se convirtieron en ustedes en solo un asunto de palabras, lo que dice Pablo, sino también uno de poder del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, que es una convicción total, y bien sabe cómo vivimos por causa suya cuando estuvimos con ustedes. Entonces los tesalonicenses no pudieron ver lo que Pablo, Silas y Timoteo predicaban, era la verdad, porque ellos la vivían la palabra. Entonces la pregunta que nos podemos hacer en esta noche, ¿su vida confirma o contradice lo que usted dice creer? Aparte, amados, de méritos humanos, la elección no anula la responsabilidad humana. Es necesario creer en Yahshua para ser salvo, creer en el Señor, porque hay un remanente escogido por misericordia. Cuando Pablo le habla sobre el pecado, ¿cierto?, a los romanos, le habla de este remanente escogido por misericordia. Entonces,
Un remanente, cuando habla de un remanente, es algo que permanece, un remanente, tal como lo usa la Biblia. El término generalmente se refiere a un grupo de personas que permanecen leales a Yahweh, sin importar lo que enfrenten. Ese es un remanente. Un remanente que está firme, ¿cierto? Ese es un concepto de remanente que aparece en toda la Biblia. Incluso en la historia más conocida, que es la de Noé y el arca, ¿cierto? Que ellos estuvieron en el arca, cuando él subió al arca con su esposa, con sus hijos. Ese era un remanente que fue salvo, ¿cierto? De una generación malvada. Entonces, amado, somos salvos. ¿Por qué? Salvo por la misericordia y por la gracia de Dios. Es por la misericordia de Dios, porque Dios es bueno. Amado, Dios es bueno. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Entonces la gracia es la base sobre la cual Dios salva al pecador. Y la fe es el medio por el cual los creyentes reciben la salvación. Ahí cuando Pablo habla a los romanos que somos justificados mediante el acto de liberación o de redención, ¿cierto? Justificados, declarados no culpables en esta redención de nuestra esclavitud al pecado que fue alcanzado por el Mashiach, por Yahshua. Cristo libra a los pecadores de la esclavitud del pecado. Yahshua compró nuestra libertad y el precio fue su vida. No fuimos salvos por nuestras propias obras, amados hermanos. Lo que dice Pablo de Efesios, no fueron salvos por sus propias obras. Así que nadie debe jactarse de esto, porque la salvación no se obtiene por lo que podamos hacer. Él nos salvó por su misericordia, porque si fuera por obra, excluiría la gracia divina. Entonces, cuando nosotros vemos el remanente de Israel, que fue por misericordia, por la misericordia es correspondiente, no basado en obras legalistas de la Torá sin el Mesías. Si fuera de otra manera, la misericordia ya no sería misericordia. Si la salvación fuera por el legalismo, ¿cierto? De la Torá. Usted piensa, amados, amada iglesia, piensa que le hace más fácil a Yahweh, a Dios, amar a una persona cuando es buena. O piensa allá en lo íntimo que Yahweh lo escogió porque usted se lo merecía o porque yo me lo merecía. Cree que la conducta de algunos es tan mala que Yahweh no puede salvarlos. Entonces, si usted piensa de esta manera, no ha entendido bien que la salvación, amado, es gratuita, es gratis. No puede ganarse ni toda ni en parte, solo puede aceptarse con agradecimiento. Por eso se llama gracia, agradecimiento y alabanza. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú me salvaste. Y nos predestina para una adopción, nos adopta una adopción como hijos de Dios. Entonces he sido escogido para ser, ¿qué? Familia de Yahweh, familia de Dios. Por eso cuando Pablo le habla a los romanos, le dice, ustedes recibieron el Ruach que nos hace hijos. Y el Espíritu, el Ruach mismo da este testimonio a nuestro espíritu, el Ruach, que somos hijos de Yahweh. Somos hijos del amo, el amo de todas las cosas. Cuando viene el Espíritu Santo, ¿cierto? El Espíritu Santo. Qué privilegio, amado. Qué privilegio, debido a que somos hijos de Yahweh. Disfrutamos de una grandeza y riqueza como herederos. Los predestinó para ser conformado conforme a la imagen de su Hijo. Esa es la meta suprema de Yahweh. Es hacernos semejante a Yahshua, a Jesús, a un varón perfecto.
A medida que nosotros vamos siendo como Él, en el caminar constante con el Señor, con su presencia, nosotros ahí descubrimos lo que en realidad somos, las personas para las cuales fuimos creados. ¿Cómo podemos ser confortados a la imagen de Cristo, a la imagen de Yahshua? Es escudriñando las Escrituras, prestando atención a la palabra de Dios, estudiando su vida en la tierra a través de los evangelios y llenándolo con el Ruach HaKodesh, con el Espíritu Santo, y haciendo la obra de Yahweh aquí en la tierra. Entonces, amados hermanos, el Evangelio son las buenas nuevas, las buenas noticias. Es el poder del Ruach HaKodesh. Es una convicción total. Estar convencido que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Porque el Evangelio vino con poder. El poder de Yahweh. Para todo aquel que en él cree. Y pueda ser un templo, ¿cierto?, del Espíritu Santo. Entonces, en esta noche, yo creo que es el Espíritu Santo el que nos convence. Es el Ruach HaKodesh el que está convenciendo. Él es el que cambia a la gente. Es el poder de Yahweh. Es la presencia de Dios. El que cambia a las personas. Es el que está convenciendo en esta hora. Si tú tienes un problema o si tienes una aflicción, Él te convence de pecado, sino que también te da la seguridad del Evangelio, que son las buenas noticias. Por eso es que cuando Pablo le habla a los tesalonicenses, le dice que las buenas noticias que les llevamos no se convirtieron en ustedes solo un asunto de palabras. No son palabras solamente al viento. Son palabras que tienen poder del Espíritu Santo. Es una convicción que cada uno tenemos que tener, que Dios realmente existe, que es verdadero. A Dios no le gusta la idolatría, amados, amada iglesia. Tenemos que creer en este Dios vivo. Por eso cuando Pablo dice, bien saben cómo vivimos por causa suya cuando estuvimos con ustedes. Él le iba a hablar palabras con poder del Ruach HaKodesh, con poder del Espíritu Santo. Y se revela solamente, en esta promesa se revela aquellos que creen. Por eso Jesús dijo, si alguno me ama, Él guardará mi palabra. Y mi Padre le amará, e iremos a Él y haremos nuestro hogar con Él. Él se revela a sí mismo, Él se revela a todos aquellos que creen en Jesucristo, aquellos que creen en el Señor. Cuando usted cree y acepta a Cristo, el Espíritu Santo le hará entender el mensaje de Jackson, le hará entender estas cosas que el mundo no entiende. Por eso Jesús hablaba en parábola, solamente se la daba a entender a sus discípulos, aquellos que pertenecían al reino. Amado, sabemos que no todos son receptivos al Evangelio. El Evangelio del reino se ha proclamado por todo el mundo entero, y se sigue proclamando hasta la venida del Señor. Y aún así, no todos son receptivos al Evangelio del Señor. Pero si alguno, dice el Señor, me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, e iremos a Él y haremos nuestro hogar con Él. Así que vamos a orar y vamos a buscar, ¿cierto?, que el Espíritu Santo lo convenza a su vida, porque Él está aquí, Él está ahí donde usted está. Así que vamos a orar simplemente que el Espíritu Santo trabaje. Padre, en el nombre de Yahshua,
Tú eres el creador del cielo y la tierra, tú creaste al hombre a su imagen y semejanza. Y te damos gracias, Señor, por tu ruaj, por este aliento de vida que tú nos has dado a saber de su presencia. En esta hora yo te pido, Señor, que escuches, Señor, a aquellos que están orando, que están clamando, que han cambiado sus problemas, sus dificultades por una oración, por una solamente oración. Dejar este momento para que tu presencia se active en aquellos, Señor, que están clamando, que están buscando de ti y quieren ser uno de sus hijos. Padre, inscríbelos en el libro de la vida para la gloria de tu nombre. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Amén, hermano. Damos gracias al Señor. Gracias por ustedes, ¿cierto? Que están ahí y que el día de mañana estarán. Y ya nos estaríamos viendo hasta el próximo año. Porque ya esta semana, este domingo, creo que ya es año nuevo. Y el lunes ya creo que estamos a primero, si es que no me equivoco. Así que estaríamos ya hasta el próximo año, ya nuevamente con un mensaje del Señor, esperando que tengan una feliz Navidad y un próspero año 2024. Amén. Y de ahí vamos a seguir hasta que Dios quiera. Así que dando gracias al Espíritu Santo que en esta noche nos ha asistido, y los espero el lunes a las 20 horas. Amén. Dios les bendiga grandemente. Y